88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Además, se debe garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Temperatura 14 grados. Humedad 51%.
Alin Puncha y hermanos, Alin Zuca, Alin Tuta, en el horario y en el momento en que estés compartiendo este nuevo encuentro de Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, edición viernes 14 de octubre de este 2022, y luego de haber atravesado una semana bastante cargadita con diferentes actividades, con paro de transporte y con una situación en que las comunidades estuvieron realizando diferentes actividades, diferentes sectores, justamente por el día 12 de octubre. Hoy volvemos a compartir nuevamente este espacio. Voy a presentar a los que nos están acompañando el día de hoy para que Ñukanchis Cancunapa esté saliendo al aire nuevamente. En la musicalización el día de hoy, el señor Gustavo Ballesteros, y en la conducción hoy haciéndonos el aguante, el señor Marcelo Tolay, y quien les habla, Alejandro Mendoza. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, de acá por Ñukanchis Cancunapa, y bueno, empezando un día muy inestable, ¿no? Como está el tiempo, bueno, vamos a empezar hoy con el programa Ñukanchis Cancunapa. Así es, como lo decía nuestro hermano Marcelo, un día que se pinta para gris, bajando un poquito la temperatura con respecto a lo que era la semana anterior y ayer, con una jornada, anteayer también con una jornada bastante calurosa. Bueno, vamos a escuchar algo de música, nos acomodamos y volvemos con toda la información nacional, internacional y local en Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy 88.7. La noche cerrada y tu dulce mirar despierta mi alma, San Marcos Sierra. Descalzo camino por el Jarillal, bañados del Quilpo, mi sueño se va. Bailando en la plaza, tocando el tambor, aritos de espinas, un beso y adiós. No puedo olvidarte, me mata el dolor. Ay, mi sanmarqueña, si no estoy con vos. Nublado de humo por la feria voy, buscando tus ojos tejidos de sol. Rincón, barrio chino, la banda, el pueblo, la loma, Gramilla, la cruz del cerro. Los duendes te vieron por el callejón, yo sigo esperando la miel de tu amor. No puedo olvidarte, me mata el dolor. Ay, mi sanmarqueña, si no estoy con vos. Bueno, volvemos al aire, 11 minutos de las 10 de la mañana, a seguir compartiendo Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, un programa informativo de Radio Chasqui Jujuy. Estamos saliendo en vivo por redes sociales, YouTube, Facebook, y por el streaming de AIDI. También estamos compartiendo acá esta mañanita bastante fresca y que aparentemente por horas de la tarde va a empeorar, ¿no?, el clima. Vamos a comentarle de la situación
y de las diferentes actividades que se estuvieron realizando en esta semana, ¿no? Después de haber pasado una problemática, 48 horas sin transporte público, nuevamente, aparentemente, la provincia vuelve a normalizarse, ¿no?, con respecto a lo que es el tránsito de todos los ciudadanos. Y justamente antes de comenzar esta situación del paro, ya veníamos anunciando diferentes actividades de diferentes sectores, sobre todo relacionados a los pueblos y naciones originarias. Estamos hablando de lo que fue el acompañamiento y el seguimiento del día a día del Capacñán de nuestro medio, y también de lo que fue el 12 de octubre, ¿no? Como decimos nosotros, el primer día de la resistencia indígena. Ya no hay día de raza, ya no hay día de diversidad, sino a partir de ahora se empieza a celebrar o a conmemorar el primer día de la resistencia indígena. Y bueno, y justamente por eso estuvimos haciendo el seguimiento, haciendo la cobertura de lo que fue las diferentes actividades en la provincia. El 12 de octubre, a pesar del paro de transporte, integrantes de comunidades indígenas de diferentes localidades de la provincia confluyeron en una masiva marcha mostrando los colores y la esencia de nuestra cosmovisión, que sobrevive a tantos intentos de erradicación y sometimiento, como así también mostrando su lucha para defender la tierra y el territorio, repudiar la criminalización de la protesta del pueblo mapuche y su connotación de pueblo terrorista, y obviamente a defender la tierra y el agua. Y justamente vamos a hablar, porque Marcelo estuvo ahí haciendo la cobertura de lo que fue esta gran marcha que comenzó allá por el acceso sur, más exactamente por la cancha Gorriti. ¿Es así, no? Sí, es así. Bueno, tuvimos concentración ahí en la cancha de gimnasia, y bueno, después nos dirigimos a territorio y vivienda a exigir las inmediaciones de los títulos comunitarios, ¿no? Y también, bueno, se hizo presente una multitudinaria movilización, digamos, de distintas comunidades originarias, a pesar del paro de transporte, de distintas comunidades que se hicieron presentes acá en la capital de San Salvador, ¿no? Comentanos un poquito, porque la verdad que estuvimos, obviamente nuestro medio estuvo haciendo cobertura en vivo, y cuando llegaron a Tierra y Territorio allá por la avenida Almirante Brown, ¿tuvieron alguna novedad, alguna recepción de algún funcionario de la provincia? Bueno, ahí algunos referentes entraron a una pequeña reunión. Bueno, nada certero, no digamos, nada concreto, digamos, ¿no? Pero bueno, de ahí nos dirigimos a la legislatura, y bueno, ahí estuvimos y realizamos el acto, a donde, bueno, primero la policía no nos quiso dejar entrar, pero bueno, ahí con el empuje de las comunidades se logró también una reunión ahí en la legislatura, ¿no? Bien, y por último, confluyeron en un acto central donde también habían llegado los hermanos que venían en esa séptima caminata del Capacñán, caminata por el agua y por la vida, y confluyeron en un acto en Plaza Belgrano, ¿no? Sí, bueno, después de ahí ya nos dirigimos a la Casa de Gobierno, y bueno, ya ahí estamos con los compañeros que venían caminando de la lucha que vienen realizando cada año, que es lucha por el agua, y bueno, realizamos un acto conjuntamente, y bueno, ahí se hizo la terminación del acto, ¿no? Bien, entonces recordemos una de las actividades que estuvieron realizando el 12 de octubre, el Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, agrupando, ¿no?, comunidades de toda la región de la provincia de Quebrada, de Puna, del Ramal y acá también del Valle, con una actividad que, recordemos, arrancó allá por Cancha Gorriti, hizo un circuito por Tierra y Territorio en la avenida Almirante Brown, luego se dirigió a lo que fue legislatura y confluyó con los hermanos del Capacñán en un acto central en Plaza Belgrano. Bueno, vamos a pasar a otro tema, Marcelo, justamente hablando de lo que son la problemática de nuestros hermanos en diferentes territorios, y vamos a hablar de lo que fue, lo que se está llevando a cabo en la ciudad de Salta. Justamente hermanos marchan hacia Buenos Aires, específicamente a Casa Rosada,
ante la desidia del gobierno provincial de la provincia de Salta. El abandono a los pueblos originarios es una tragedia, así dice un portal de la provincia, y los empuja a marchar por su subsistencia. En las últimas horas, una delegación de lo que es... A ver, ahí vamos a ver. Ahí está. Ahí. En las últimas horas, una delegación representante de las comunidades Huichis, Chorote, Chulupí, Tapié, Con, Guaraní, Chané, Colla y Diaguita de la provincia de Salta iniciaron una larga marcha hacia la capital del país, ¿no? Hablamos, ahí tuvimos un pequeño diálogo, vamos a tratar de ver si la próxima semana podemos ampliar esta noticia. Estamos hablando con un representante de la comunidad, el Algarrobal, quien nos planteaba, sí, justamente de esta necesidad, de esta segunda caminata de los pueblos indígenas del norte de Salta, yendo a Buenos Aires ante la desidia del gobierno de la provincia de Salta, ¿no? Todo impulsado por un incumplimiento del petitorio de 20 puntos entregados al gobernador Gustavo Sáenz entre noviembre y diciembre del 2020, petitorio que tenía como puntos destacados agua, salud y territorio, algo que no se cumplió pasado 2 años y que pone en riesgo la subsistencia de los pueblos indígenas. Y bueno, justamente habla de esta caminata que arrancó el día lunes, ¿sí? Justamente porque hace muchos años estamos abandonados, así lo comunica este hermano de la comunidad Algarrobal, por un gobierno como inició justamente desde la rotonda de Pichanal con destino a Casa Rosada. Con ellos van acompañando niños y bebés como personas mayores de hasta 70 años, cuentan con escasos recursos, pero tomaron la decisión unilateral de avanzar más de 1.500 kilómetros, ya que el gobierno de la provincia de Salta nunca los escuchó, ¿no? ¿Qué me dice de esto, Marcelo? Y bueno, ahí seguimos de las problemáticas que tienen, ¿no? Dice que el accionar del gobierno de la provincia en la mira de lejos de darle respuesta al gobierno, mandó a la infantería, a pesar de la zona, a protestar, ¿no? a lo originalmente, teniendo como la modalidad del corte de ruta, ¿no? Así es. Nuevamente intimidados, ¿no? por la policía, y parece que esta represalia que toman diferentes provincias, no solamente la de Jujuy, también la de Salta, vemos que se refleja en una cuestión de no avanzar con respecto a los derechos y garantías de los pueblos indígenas. Y bueno, ojalá que esta situación, que los hermanos no tengan ningún problema en el viaje, ojalá que puedan llegar íntegramente, con toda la fortaleza, con todas las energías, a Buenos Aires, para que, bueno, sean escuchados por este gobierno de turno. Así que, bueno, ahí vamos a tratar, ¿no? De la otra semana de hacer un contacto con alguno de los hermanos que están ahí a cargo llevando esta caminata, la segunda caminata de la provincia de Salta. Arrancó ahí en Pichanal y llegará a lo que es la capital, en Buenos Aires, a Casa Rosada. Vamos a pasar a otro tema, sí, justamente también, ¿no? Relacionado con lo que son las comunidades indígenas, y vamos a hablar justamente de lo que es las comunidades Huichi, ¿no? Piden herramientas para trabajar la tierra, ¿sí? Justamente están acompañados, qué raro esto, ¿no, Marcelo? Están acompañados de una ONG que se llama Ayuda a los Pueblos Originarios, así lo denomina un proyecto. Trabajan en forma continua y directa con las comunidades originarias del norte argentino, ¿sí? Chaco, Salta, Formosa y Misiones, y están solicitando herramientas para trabajar la tierra a la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo, la señora Victoria Tolosa Paz. Volvemos a reclamar y a exigir que dejen de estar en la etapa de estudios, dice, ¿no? Qué locura esto, ¿no? Como nos responden una y otra vez,
Este es un reclamo genuino y ejemplar porque las comunidades indígenas del norte no quieren planes sociales, quieren trabajar, quieren recuperar su dignidad y su cultura ancestral. ¿Qué me dice Marcelo? Sí, volver a, digamos, la problemática de los wichí en el Chaco, digamos, es permanente, digamos, ¿no? Sí, ahora con el nombramiento con la nueva ministra, digamos, que se está grabando las cosas, ¿no? Justamente hacen mención que han presentado proyectos hace 2 años, sí, aprobados con número de expediente en el Ministerio de Desarrollo Social y luego archivados por los ministros de turno, Daniel Arroyo, luego Zabaleta, y esperan justamente los hermanos de la comunidad ser escuchados en esta instancia por la nueva ministra Tolosa Paz. Qué raro, ¿no? Esto también nosotros lo hemos estado observando y analizando. Es muy raro esta estrategia, si se puede decir, del gobierno nacional, por lo menos en algunos ministerios, sí, sobre todo ministerios puntuales, estratégicos, de cambiar, ¿no? No sé si es a propósito de cambiar los funcionarios, no sé si es tan real de que los funcionarios renuncian por cuestiones X o por cuestiones personales o cuestiones políticas, y cuando renuncian asume un nuevo funcionario y automáticamente todo lo que se venía trabajando y avanzando con el antiguo funcionario se borra con el codo, ¿no? Se vuelve a plantear y es como que estirar algo, que alargar algo, como pidiendo un oxígeno, ¿no? Sí, esto se viene ya desde que renunció el gran ministro, superministro Guzmán, digamos, desde ahí se viene renunciando, se viene trabajando y vemos que no se avanza, ¿no? Yo creo que por ahí, no sé si tocar más ahí a fondo, si serán mandos de acá del Fondo Monetario Internacional, no sé, serán los cambios, cambian ministro cada mes y se desestabiliza, ¿no? La economía, el mercado de eso, y yo creo que eso trae más conflictos a los que menos tienen, ¿no? Sí, justamente donde ahí arrancamos lo que decía Marcelo, ¿no? Más conflicto, no se avanza en la situación problemática, en los diferentes problemas de diferentes sectores y sobre todo los sectores más vulnerados que son las comunidades indígenas. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, sí, justamente vamos a ampliar las noticias sobre las comunidades indígenas y vamos a hablar de un contexto nacional, sí, justamente hablar de lo que sigue siendo la problemática de los hermanos del pueblo mapuche y justamente vamos a comentarles un poquito de lo que es el petitorio entregado al presidente Fernández, ¿no? En San Martín de los Andes. El presidente se reunió con representantes de comunidades mapuches en el sur de Neuquén, en el marco de la visita a San Martín de los Andes. En el encuentro, el presidente reiteró su compromiso con las comunidades para garantizar el respeto de las culturas originarias en Argentina y se le hizo entrega de un petitorio de temas con la preocupación por el desmalentamiento del INAI, sacamos la papa, y justamente algo que el presidente había asumido, sí, el quiebre que se produjo en su gobierno y la sociedad con el violento desalojo de Villa Mascardi, con el pueblo mapuche, y acordó a través de referentes locales de Frente de Todos un encuentro con comunidades y referentes de la zona Huiliche de la Confederación Mapuche y así, bueno, para poder avanzar en esta situación problemática de que son las tierras y territorios, ¿no? Sí, no, yo creo que más allá de la gran represión, digamos, el gran operativo que hicieron ahí en la comunidad de Mapuche, digamos, se violentaron muchas mujeres, digamos, ahí tuvo la renovación de renuncia de la ministra de Género. Y bueno, ¿no? Yo creo que trajo muchas repercusiones a nivel nacional, ¿no? Y vos sabés que con respecto a lo que pasó en Villa Mascardi ayer al mediodía,
ayer a la tarde o mediodía, no recuerdo bien el horario, mediodía, sí. Después de haber hecho una transmisión acá en la provincia, el gobernador tuvo una entrevista con un medio nacional y justamente le preguntaron sobre la problemática de Villa Mascardi y habló, sí, el gobernador habló de sedición, habló de que no podemos, o que por lo menos los gobiernos ni provinciales ni nacionales no pueden negociar, ¿sí? A través de una sedición. Y es preocupante, ¿no? Porque justamente él habla de la patria y hace referencia a lo que es esta situación política o por ahí estas cuestiones banales que tienen los diferentes partidos o los diferentes colores o los diferentes pensamientos, pero después deja de lado también que nuestros pueblos y naciones tienen más de 500 años acá en el territorio, en el Abya Yala, ahora conocido como Argentina, ¿sí? Y por ahí la patria recién comienza o tiene 200 años. No quiero ponerme en contra con ningún militante de ningún color político ni ningún partido, pero es la verdad. Nuestros pueblos y naciones tienen más de 500 años en estos territorios. La patria tiene 200 años. A través de eso queremos por lo menos el reconocimiento y el respeto y sobre todo avanzar en las cuestiones de tierra y territorio y que no se hable de una sedición. La sedición por ahí va de otra mano, ¿no? Va de otro punto, ¿sí? Y utilizando lo que es la violencia, utilizando lo que son por ahí las cuestiones políticas y no tienen en cuenta muchas cuestiones internacionales como el convenio 169 de la OIT y mucho menos la Constitución Nacional, ¿no? Así que bueno, ahí teníamos, vamos a pasar un poquito dejando las noticias de nuestras comunidades, ¿sí? Vamos a pasar un poquito al contexto local, sí, justamente, hablando de lo que fue las repercusiones y de lo que va a ser y de lo que siguen analizando algunos y otros también especulan y bueno, y cada uno hace su lectura de lo que fue, ¿no?, la aprobación de la parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy y justamente esto trajo un montón de cuestiones que hacen pensar de qué manera se lleva a cabo esta maniobra, si se puede decir, que bueno, que trajo un malestar en la provincia, ¿no, Marcelo? Bueno, ya no se sabe qué decir de parte del gobernador, ¿no? Digamos, suspende, no suspende, posterga ahora las elecciones de los constituyentes, que lo va a desdoblar con las elecciones provinciales, y vi en algunos portales que le preguntaron, le dijeron por qué hace esto, ¿no? Y le contestó arrogantemente, ¿no? Le dijo, porque soy el gobernador, ¿no? Así como algo como un tirano, no sé. Así es. Y justamente ahí viendo un portal de acá de la provincia, luego de que todos esperaban los anuncios de lo que fue ayer, las palabras del gobernador, esperábamos qué iba a pasar justamente y algunos pretenden o por lo menos analizan, ¿sí?, que se ha echado atrás el gobernador con respecto a esto y otros dicen que es una estrategia justamente para acomodar algunos nombres y apellidos, sobre todo de las intendencias y otros sectores, para reunir más fuerzas. Constitución de la provincia entre una reforma integral y el rechazo a cualquier cambio, mientras que el Frente No a la Reforma rechazó cualquier modificación a la Carta Magna, el PJ de Rivarola señaló que quiere una reforma integral, acercando así una postura a la más cercana a la de Morales, ¿no? Con apenas unos minutos de diferencia, dos espacios diferentes
y diferenciados concretaron una conferencia de prensa para marcar su postura sobre un anuncio del gobernador de posponer hasta el 2023 la elección de convencionales constituyentes para tratar la reforma de la Constitución provincial, mientras que unos volvieron a manifestar su pleno rechazo a cualquier modificación, otros apuntaron a una reforma integral. Y justamente ayer en hora del mediodía, este frente que está denominado como en rechazo a la Constitución provincial, con diferentes sectores, ¿no? Sobre todo del PJ, organizaciones sociales y bueno, afines ahí, estuvieron realizando una conferencia de prensa para seguir, ¿no? esta posición de no a la reforma de la Constitución. Y por otro lado ahí también la conferencia de prensa a cargo de este señor, ¿no? Lo que es Rivarola, haciendo alusión y por ahí no hablando directamente no a la reforma, pero dándole que Jujuy o la provincia necesita sí o sí una reforma, sobre todo bastante amplia, ¿no? Así que bueno, ¿usted qué me cuenta de esto, Marcelo? ¿Qué puede decir? ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que, digamos, haciendo el análisis cómo viene el gobernador, digamos, no sé si lo va a hacer para adelante o quizás cambia y demuestra, ¿no? Yo creo que demostró que su constitución, digamos, que quería hacer, la reforma que quería hacer, no le daban las encuestas y tomó para atrás, ¿no? Dio un paso para atrás y bueno, yo creo que el pueblo no estaba de acuerdo con su reelección y bueno, la pateó más para allá y bueno, hoy decimos que ya ha perdido su reelección pero le va a patear para el 2023, ¿no? Pues sí que yo también ahí escuchándote con respecto a las encuestas, anteayer empezó a circular un video en redes sociales justamente de una aparentemente una encuesta que realizaban para preguntar, ¿sí? Qué es lo que se sentía o qué opinaban sobre la reelección del gobernador Morales, y había un contundente no, o sea, y creo que por esta situación también varios salieron por ahí a poner su postura personal en las redes sociales con que había sido un retraso. Yo también por ahí me sentí muy relajado, muy contento por esta situación. La verdad que el tiempo, la cuestión sobre todo económica, creo que no daba por una elección de constituyentes ni en el mes de noviembre ni mucho menos en el mes de diciembre. Pero mis dudas por ahí surgen en que mientras Morales ayer hablaba en vivo, creo que se lo sentía muy relajado, ¿no? Y creo que no deja mucho al azar el gobernador, sí, y creo que es muy puntual el trabajo que hace, y por ahí yo me atino a la situación de que se extiende primero esta votación de constituyentes y se la va a pasar a lo que es las elecciones del próximo año, que Jujuy va a tener 3 elecciones, sí. Y ahí van a ir como las listas colectoras, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde hay trampa. Y justamente ayer hablaba uno de los diputados de ahí del bloque, no del bloque, sino que está afín, digamos, que es del PJ, pero es afín, un poquito más chupamedia que otra cosa, del gobierno de turno, y él decía que los constituyentes, aquellos que se presenten como constituyentes, iban a tener que estar ligados a un partido político, ya sea un partido clásico o en este caso el bipartidismo de Jujuy, o partidos independientes. Esa iba a ser una de las cuestiones que iba a tener los constituyentes para poder entrar a elección. Bueno, ya estamos ahí, 35 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hacer un breve receso en este primer bloque de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes.
por Radio Chasqui Jujuy 88.7. Volvemos en unos minutos. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos. Hay alcohol, incienso, cruda macho al sol, un cherveadito a mí para el corazón. Hay alcohol, incienso, cruda macho al sol, un cherveadito a mí para el corazón. Oh, 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 Bueno, volvemos nuevamente al aire. Vamos a seguir compartiendo las noticias justamente en este bloque, en este segundo bloque de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Viernes 14 de octubre, estamos en 40 minutos de las 10 de la mañana,
una temperatura bastante fresquita, ¿no? Agradable, pero fresquita, ¿no? Y justamente vamos a hablar nuevamente de algunas noticias que enmarcan acá se marcan en la provincia, y justamente vamos a hablar de este personaje tan conocido, tan odiado por algunos. Estamos hablando del señor Carlos Blaquier. Volverían a evaluar si Carlos Blaquier está en condiciones de ser juzgado. ¿Sí? El Cuerpo Médico Forense fijó fecha para el próximo 26 de octubre para examinar al empresario de 95 años procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El Cuerpo Médico Forense volverá el 26 de octubre próximo a examinar a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, justamente para definir si está en condiciones a sus 95 años de afrontar el juicio oral por los secuestros y desapariciones que se cometieron en la zona de influencia del ingenio Ledesma, que estaba a su cargo. El Tribunal Oral del Federal de Jujuy, por la mayoría, lo había dejado afuera del proceso, pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se lo volviera a practicar nuevos estudios para ver si está en condiciones de ser juzgado. Qué terrible esto, ¿no, Marcelo? Justamente un personaje que bueno, toda la provincia y muchos organismos de derechos humanos saben lo que ha hecho. Hablamos del apagón, ¿no? Allá. Sí, ¿no? Yo creo que es un personaje, digamos, que toda la provincia lo conoce, más en General San Martín, en Libertador, en Calileo, ¿no? Lo que hizo, digamos, es muy... digamos, la justicia ya lo tendría que haber juzgado hace mucho tiempo, ¿no? Llevado a pagar todas las condenas, digamos, de fondo. Yo creo que más allá de que ahora quieran renovar la causa, yo creo que más por ahí es un juego político, pero bueno, yo más allá creo que lo tendrían que haber jugado ya hace mucho tiempo y condenado, ¿no? Bien, así que bueno, esperemos que en esta instancia Blaquier pueda ser sentado en un atril, ¿sí?, normal, y pueda ser juzgado justamente por esta cuestión, ¿no?, de derechos humanos, de lesa humanidad, justamente, de haber matado, y bueno, todo acá en la provincia se sabe, ¿no? Justamente hablando de Pedro Blaquier, ¿sí?, vamos a hablar de lo que también ha pasado, y han salido diferentes sectores a demandar esto, ¿no? Están hablando justamente de esta empresa que también hace comunicación y que tiene, si se puede decir, el trabajo acá en la provincia de Jujuy como en la provincia de Salta, y estamos hablando del Tribuno, ¿sí?, que escrachó a un manifestante de organismos de derechos humanos. Denunciaron que era un infiltrado, ¿sí? Organizaciones sociales y comunidades indígenas realizaban un corte en las rutas 34 en Salta, reclamando tierras, educación, salud y agua, allí donde se encontraba Oscar Delgado, conocido referente que fue catalogado como infiltrado. Organismos de Derechos Humanos de Jujuy y de Salta repudian la publicación de una nota del Tribuno de Salta en la cual se describía como infiltrado a una persona perteneciente a la organización social Capoma, mientras participaba de una protesta que realizaron organizaciones sociales y comunidades indígenas en la ruta 34, altura El Pichanal, con un corte de tránsito que derivó en esto, ¿no?, en la publicación del Tribuno de Salta, donde se lo detecta, se lo escracha públicamente con una foto, y que era el activista que estaba realizando el corte de ruta, y obviamente sabemos a dónde se direcciona esto, ¿no?, por ahí a buscar un nombre y un apellido para caer sobre lo que son las contravencionales, ¿no, Marcelo? Bueno, sí, esto se hace constante, ¿no?, la infiltración también de periodistas, radios comunitarios, también bueno, ahora a esta nación, este corte de ruta, digamos, como infiltración, mandar a hacer entrevistas a dirigentes, digamos, se está haciendo costumbre, ¿no?, creo. Así es. Bueno, así que bueno, ahí teníamos este repudio de lo que fue
de sectores de derechos humanos de la provincia de Salta y de Jujuy y organizaciones sociales justamente contra este compañero que fue escrachado allá en el tribuno de Salta justamente como infiltrado y activista de estos cortes de ruta. Ponemos algo de música mientras hacemos contacto con el invitado del día de hoy. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bueno, volvemos nuevamente al aire, ahí 48 minutos de las 10 de la mañana y justamente tenemos el agrado de tener comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de La Quiaca justamente para presentar en algo que nos involucra directamente a las comunidades indígenas de la provincia y también en un contexto más global, si se puede decir, con respecto a lo que es esta manca fiesta, ¿sí?, que se va a realizar y justamente vamos a saludarlo al señor Blas Gallardo. Blas, hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por el contacto, la verdad que me agrado que nos hayamos contactado para poder hablar y charlar sobre las actividades que tenemos esta semana acá en la ciudad. Bueno, comentanos un poquito porque estuvimos viendo la grilla, ¿no?, y todo el material que nos enviaste justamente de una manca fiesta que tiene un color diferente, tiene esa energía diferente y sobre todo con la inclusión de todas las cuestiones que viene atravesando nuestras comunidades, ¿no? Sí, tal cual, el hecho de poder trascender más allá de lo comercial, porque es una feria ancestral que viene a revalorizar el hecho del trueque en lo comercial, que también significa una festividad de las ollas, ¿no? Que bueno, quisimos esta edición hacerla mucho más trascender, con encuentros que tienen que ver en talleres, en exposiciones, en tratar de conjugar como un desafío la medicina tradicional, la medicina originaria, con la medicina actual, ¿no? Bien, sí, ahí justamente viendo un poquito la grilla, vemos que has trabajado justamente con la medicina ancestral. Se va a hacer hincapié en todo lo que es por ahí el uso de nuestros yuyos, si se puede así decir, con diferentes talleres, ¿no? ¿Cómo se evaluó esta manca fiesta después de haber venido de una época de pandemia donde no nos podíamos juntar y hoy congregados en una ciudad, ¿sí?, de La Quiaca donde muchos están llegando, ¿no?
Sí, tal cual, mucha gente del sur de Bolivia, de las comunidades originarias cercanas a la ciudad de La Quiaca, hemos podido de alguna manera definir una grilla que tiene que ver con el hecho de revalorizar lo nuestro. Estamos enfocados en medicina tradicional, estamos enfocados en revalorizar la alfarería de la zona, los productos que salen desde la lana en sus inicios, del hilado, ¿no? Así que estamos en eso y vamos a hacer una buena semana. Tenemos la visita de la televisión pública de la capital de nuestra nación para que también pueda esto proyectarse. Comentanos, Blas, ¿cuándo arranca el inicio de esta Manca Fiesta? Pues sabemos que se va a extender y también va a haber un agasajo a nuestras mamas, ¿no? Sí. Empezamos el día de mañana a partir de las 11 horas con recibimiento a los artesanos, a los productores de la zona, la conmemoración y el agradecimiento a nuestra madre tierra, Pachamama, y luego en la tarde-noche un festival de inicio de apertura de la Manca Fiesta, un festival que va a estar presente César y su grupo Felicidad, para también preanunciar el agasajo a las madres el día domingo, donde estaremos reconociendo, agasajando a las madres emprendedoras, a las madres que también tienen que ver mucho con esta Manca Fiesta, como son las artesanas y las madres productoras también. ¿Cuándo sería el cierre de esta Manca Fiesta? Sabemos que se va a extender por 2 fines de semana, ¿no? Sí, durante la semana, como te decía, talleres, expositores en cuanto a alfarería, hilado de lana, y también el primer encuentro binacional de un encuentro gastronómico, ¿no? Que también va a revalorizar lo nuestro, la quinoa, la papa andina, el charqui, la chalona, la preparación de las comidas. Eso va a ser próximo fin de semana, donde estaremos cerrando el próximo fin de semana, sábado 23, 24, ¿no? Ya haciendo el cierre. Bueno, Blas, sé que estás ahí con el tiempo justo. Bueno, recordemos, invitamos a todos aquellos que quieran llegarse a la ciudad de La Quiaca, justamente arrancando esta Manca Fiesta 2022, que se va a extender hasta el próximo fin de semana con diferentes actividades y con la inclusión, sobre todo lo que decía Blas, de un sector tan olvidado que son las comunidades indígenas. Tal cual, y es lo que queremos de alguna manera apoyar y conmemorar, ¿no? Esto de revalorizar lo ancestral y que no se olvide la gente. Lo entendemos de una manera bastante muy lindo, los invitamos a todos los jujeños, ¿por qué no salteños y salteños llegan las ondas de la radio? Para que se lleguen esta semana, iniciamos este sábado 15 y termina el próximo domingo 23, así que los esperamos por La Quiaca. Muy bien, ahí teníamos un contacto telefónico con el intendente de la ciudad de La Quiaca, Blas Gallardo, para comentarnos un poco del cronograma de actividades allá en la ciudad, justamente con esta Manca Fiesta edición 2022, que arranca mañana sábado 15 y va a terminar el próximo domingo con una grilla imperdible. Bueno, así estamos llegando a los últimos minutos de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. ¿Le queda algo, Marcelo, para escuchando? Bueno, no, yo quería recalcar, ¿no? Acá la Manca Fiesta, yo participé, soy cercano de la comunidad de ahí de Cangrejillo, y la última vez que estuve por ahí fue en el año 2001, 2012, y me acuerdo que iba ahí con mi mamá al intercambio de lana y intercambio de cuero de cordero. Y nos llevábamos verdura y intercambiábamos eso, ¿no? Ese es el recuerdo que me trae la Manca Fiesta, y bueno, desde ahí ya no, me vine para el sur y bueno, ya no pude nunca más asistir a la Manca Fiesta, ¿no? Eso. Bueno, qué lindo, ¿no? Por ahí el recuerdo que tienen muchos, ¿no? De los hermanos que hoy han migrado a la ciudad, algunos, como dice Marcelo, han migrado para el sur, otros han migrado a otras provincias, pero tiene ese recuerdo de aquella Manca Fiesta, de la esencia del intercambio. Por ahí, aquellos que no entienden qué es la Manca Fiesta es un trueque, si se puede decir, un intercambio sin el uso de una moneda, ¿sí? Es lo que se trata de evitar en esta fiesta, ¿sí? Y se intercambia según el valor, por ahí Marcelo hacía alusión a lo que era la lana, se intercambian con otras cosas que necesitamos en la casa, ¿no? Y se intercambia un valor aproximado, si se puede decir,
Y eso estuvo bueno. Después, con el correr de los años, obviamente la fiesta se ha ido transformando, si Más se puede. comercial, ¿no? Claro, se ha ido comercializando, así bien hecha la palabra por Marcelo, y ahí se ha implementado también el uso de la moneda. Bueno, hoy tenemos una fiesta totalmente involucrada con una intendencia de la ciudad de La Quiaca, con la participación de las comunidades, como decía Blas, y con una grilla. Yo voy a buscar un poquito, denme un tiempito para buscar la grilla. Acá tengo la grilla, sí. Sábado 15 de octubre, sí, justamente como decía Blas, arranca a las 11:30 de la mañana con la ceremonia de la Pachamama, y de ahí, bueno, se da lo que es a las 17:30 el acto y recibimiento a artesanos y turistas. 18:30 inicio del festival de apertura, un festival de apertura que va a tener paseo gastronómico, va a tener paseo de artesanías, va a tener lo que es la muestra de la medicina ancestral. También van a estar están de diferentes puntos o diferentes sectores haciendo también la promoción de lo que es el trabajo que realizan, ¿no? Después el domingo 16 arranca a las 8 de la mañana con desayuno a las madres. A las 10 de la mañana exposición de la medicina ancestral. 16:30 festival por el Día de la Madre. El lunes 17, 10 horas, conversatorio de medicina ancestral en el Hotel de Turismo. A las 10 también arranca la muestra de esquila, hilado y tejido. Mire ahí, Marcelo, usted que tenía el recuerdo de cuando iba a cambiar la lana, ¿no? Sí. 18 horas, exposición de prendas tejidas. ¿Qué hay el día martes, Marcelo? Y bueno, empieza a las 10 un taller de ungueños, y después a las 16 un taller de plantas medicinales, ¿no? Qué bueno esto, ¿no? A las 10 de la mañana, el taller de ungüentos. Es la primera vez que lo veo, ¿sí? Muchos saben lo que es ungüentos, saben que es como una crema, pero es la crema que la hacen caseramente, digamos, con yuyos, con grasa de animales, todas esas cosas. El miércoles, ¿qué tenemos, Marcelo? Empieza a las 8 horas de la mañana en una exposición del proceso de la alfarería de los alfajores de Casira, ¿no? Y locales. Ajá. Y a las 17 en la exposición de comidas regionales, ¿no? Bien. El jueves 10 de la mañana encuentro de universidades de Potosí y Unjo, tema la papa andina. Y a las 17 horas con una feria de emprendedoras del lugar, ahí del SIC, justamente, ¿no? Haciendo referencia también al trabajo con organizaciones sociales, ¿no? El viernes, ¿qué tenemos? El viernes a las 10 de la mañana, encuentro de copleros a nivel primario, sexto y séptimo grado, ¿no? Y a las 16:30 encuentro de copleros y de erquencheros adultos. Mire usted, qué bueno, ¿no? Viernes 21, aquellos que quieran llegarse, encuentro de copleros nivel primario, chicos de la escuela de La Quiaca, de sexto y séptimo grado, van a estar participando también en esta gran inclusión de la Manca Fiesta 2022. Y después, por la tarde, como decía Marcelo, a las 16:30, el encuentro de copleros y erquencheros adultos. Y el 22 y el 23 a las 10 de la mañana, el primer encuentro gastronómico binacional ahí en el Zoom de la ciudad. Y obviamente ahí como finalización de la Manca Fiesta. Bueno, ya estamos ahí al último minutito de Ñucanchi Cancunapa, jueves 14 de octubre. Voy a presentar a los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. En la musicalización el señor Gustavo Ballesteros, en la conducción el señor Marcelo Tolay, hoy amigándose con el micrófono, y quien les habla, Alejandro Mendoza. Nos vemos la próxima semana en Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, Marcelo. Bueno, nos despedimos, Tincunacama. Tincunacama, hermanos, se vemos.